Vamos a hablar con alguien que seguramente discrepa de este enfoque generalizado que hay en todos los diarios hoy, que entre vosotros mismos, de que no ha habido en realidad debate, en el que no ha cambiado nada, que todo sigue como estaba, que no ha habido ninguna novedad o sorpresa. Que es Ignacio Urquizu, que ha sido delegado en el Congreso por el PSOE aragonés, delegado por Teruel. Estuvo en este programa hace unas semanas. Estuvimos hablando del Congreso del mes de noviembre, de cómo se presentaba el Congreso. Y Ignacio Urquizu, pues él abogaba porque hubiera un cierto debate sobre el funcionamiento interno del partido. Se hablaba en aquel... Bueno, le tengo ya el teléfono, pero nada. Ignacio Urquizu, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Estaba recordando que en aquella conversación hablamos pues de lo que algunos de ustedes entienden que era una carencia en el funcionamiento actual del Partido Socialista, del poco peso de los órganos internos, de la falta igual de debate, de la necesidad de que todo eso, digamos, se mejorara, el hiperliderazgo que traía, pues, consecuencias también, efectos colaterales negativos, en fin. Bueno, ahora que ya se ha celebrado el Congreso, ¿ha salido como usted esperaba? ¿Ha sido todo lo provechoso que usted deseaba que fuera o no? Bueno, como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? De cualquier evento, ¿no? En este Congreso yo creo que ha habido elementos positivos. Es verdad que yo al final estuve más concentrado en el debate del modelo de financiación, que a la Comisión 4, y ahí yo sí que salí bastante satisfecho porque, bueno, poner de acuerdo al Partido Socialista de los catalanes junto con los valencianos, los de Baleares, con Castilla-La Mancha, con Aragón, con Castilla y León, en fin, con todas las federaciones, fue un esfuerzo de mucho tiempo, porque no fue solo de un día, sino de mucho tiempo para buscar una redacción que a todos nos gustara, y había conceptos como el de multilateralidad, donde también apareciera la idea de garantizar la igualdad en los servicios públicos. Por lo tanto, bueno, ahí yo salí bastante satisfecho y ahí sí que tuve que ver un papel mucho más activo, ¿no? Es verdad que lo que tiene que ver ya con la organización interna del partido, pues no cambió nada. Las enmiendas que iban en cierta forma en devolver, no sé hasta qué punto más poder a la militancia, pero sí, por ejemplo, más transparencia, ¿no? Se hablaba de cuando se cambian las listas en una federación, que es lo que nos sucedió a los aragoneses varias veces, por lo menos se motivara por escrito, se dijera por qué se hacía, que es cuál es el argumento para el cual rechazar lo que los militantes de una federación proponen y la dirección federal pues no comparte, ¿no? Pues ni siquiera fuimos capaces de sacar eso adelante, y lo que tiene que ver pues en el funcionamiento interno apenas ha cambiado nada, y como bueno habéis puesto en ese vídeo, bueno, en ese audio, pues hay cosas que no sé si han ido a mejor, pero que yo he conocido congresos, porque he asistido a ellos, en los cuales la gestión de la ejecutiva saliente se hacía a puerta cerrada. Era muy raro que los medios de comunicación estuvieran allí, por lo tanto era un debate muy sincero, cuando las cosas no se hacen a veces con, no sé si con transparencia, pero sí con exhibicionismo. Era muy sincero, y además luego entraban las delegaciones y se votaba. Eso lo he visto yo, lo he conocido. No estamos hablando de la prehistoria, ni de los años 80, ni de los años 90, sino del siglo XXI, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues ese tipo de elementos de transparencia, de control, de gestión, pues no están ahora mismo presentes, y a mí sí que son cosas que me preocupan, porque al final la democracia consiste en rendir cuentas, en dar explicaciones, en que la gente que está por debajo de la dirección tenga la capacidad de controlar, y ahí sí que creo que los militantes pues todavía tienen unos déficits democráticos. Eso, pero me está usted diciendo entonces que la dirección del Partido Socialista no se somete al control del Partido Socialista, o sea, de el resto de la organización, que no hay, si no hay rendición de cuentas, tampoco hay posible control por parte de los delegados que representan a los militantes. En la deriva que lleva el Partido Socialista desde que se celebran las primarias, sí, pues efectivamente la tendencia de la organización ha sido un hiperliderazgo, donde parece ser que el único control es el de las urnas cada 4 años, ¿no? Y eso, desde el punto de vista democrático, es un déficit. Imaginemos que eligiéramos un gobierno y solo cada 4 años respondiera de lo que hace. El resto del tiempo no estuviera sometido a ningún tipo de control. Justamente si las democracias por algo se caracterizaron en su origen hace 200 años, es por intentar establecer límites al poder para que el que lo tiene no abuse de él. Y claro, si tú vas eliminando todo el conjunto de controles internos que existen, hasta el punto de que el día que llegas a tu punto final, pues ni siquiera hay un debate sobre tu gestión, pues efectivamente tenemos un problema democrático. Dicho eso, no solo del Partido Socialista, me refiero que todos los partidos han cogido esta deriva, y de lo que conocíamos los congresos, que eran esos eventos de control cada X tiempo, donde se elegía la dirección, se debatía el programa orgánico. Hemos pasado a una especie de convenciones donde realmente se está más pensando en los que están fuera del Congreso que los que están dentro, ¿no? Es más, se está pensando mucho más en el directo, en el titular o en el marco que se va a establecer, que muchos de los delegados. Afortunadamente, las comisiones yo creo que funcionaron muy bien.
los debates, ganadas o perdidas las votaciones, la gente estaba muy implicada, eso que sí que te da un punto de esperanza, porque sabes que los delegados y los militantes efectivamente sí que quieren debatir y sí que quieren hablar de cosas sustantivas, ¿no? Pero sí que es verdad que ya desde las direcciones de los partidos, y ya no solo digo el Partido Socialista, sino de todos, se está más pendiente de la comunicación muchas veces que del contenido político de los programas. Sí, es que yo ayer viendo algunas de las imágenes, verdad que las convenciones o los congresos de los partidos en España cada vez se parecen más a las convenciones de los partidos estadounidenses, con los recintos enormes, pantallas gigantes, la música, la manera de presentar, decía antes Marta García ayer, el speaker, ¿no? La manera de presentar a los integrantes como si fuera pues una alineación de un equipo de fútbol, en fin, que todo eso pues sí que se nota mucho que se ha... va cada vez siendo más un espectáculo televisivo también, una convención de un partido político. Pero bien, viendo estas imágenes, yo recordaba que habíamos estado aquí hablando usted y yo, con el resto de los contertulios, del hiperliderazgo. Y decía, pues si hasta ahora parecía que había hiperliderazgo, viendo este congreso, ¿qué no parecerá? Porque todo era en torno al líder, las imágenes gigantes esas en la pantalla, la manera de recibirle, como si el partido dependiera ya del liderazgo de Pedro Sánchez, como sin Pedro Sánchez no es posible un partido socialista, ¿no? Esta es un poco la imagen que se estaba transmitiendo. Sí, no, sí. El hiperliderazgo, digamos, los hiperliderazgos han existido siempre. Lo que nos diferencia de otras etapas es que, a pesar de tener un gran líder, Felipe González, hay que recordar, yo que sé, aquellas escuchas que le cogieron creo que Chiqui Venegas, ¿no? Que le llamaba el Dios. Siempre han existido. Lo que pasa es que luego por debajo ha habido etapas en las cuales había un mayor control de ese líder, donde ese líder no podía hacer lo que quisiera, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el año 93, la Ejecutiva Federal del Partido Socialista tuvo que votar el portavoz parlamentario. Había que elegir entre Carlos Ochaga y Luis Martínez Noval, y ganó Carlos Ochaga por un voto. Y eso nos parece impensable, que de repente en una Ejecutiva Federal haya que decidir sobre alguien y por un voto gane uno o gane el otro. Es decir, ahora lo que vemos es que efectivamente las ejecutivas de las direcciones se hacen no atendiendo a la pluralidad de la organización. Es decir, ahí es donde a mí lo siento por los militantes, porque hay muchos militantes que no se van a ver representados en las direcciones, ya que no todo el mundo pensamos igual, y no pasa nada porque haya unas minorías representadas, porque por lo menos pueden expresar su opinión cuando se surja cualquier debate sobre cualquier tema, ¿no? Y en eso sí que yo veo que hay una parte de la militancia, y cada vez es más amplia, pues que puede sentirse un poco desplazada porque no ve en los órganos de control su representación de sus ideas, de tal forma que todo es muy monolítico, y la sociedad y la militancia socialista no es monolítica. Nos pensamos todos de la misma manera sobre temas muy concretos, y es justamente en el debate en donde se conforman muchas veces los argumentos democráticos, ¿no? Entonces, ese hiperliderazgo se ha exagerado por muchos motivos, ¿eh? Tiene que ver seguramente por la influencia de las redes sociales, de los medios de comunicación, que eso se habla muchísimo, pero a mí lo que más me ha interesado siempre ha sido la organización interna de los partidos, y creo que la transposición de las primarias a un lugar como España, que es una democracia parlamentaria, no presidencial, es decir, que las primarias en democracias presidenciales, como puede ser Estados Unidos o incluso Francia, que es semipresidencial, puede tener una cierta lógica, pero una democracia parlamentaria donde el líder del gobierno incluso tiene que pasar por un parlamento, donde a lo mejor en alguno de los pactos, ya sucedió, no digo en España, en el parlamento, pero sí en comunidades autónomas o en ayuntamientos, que puede decir el socio de la coalición, mire, yo a usted le apoyo solo con una condición, que el que usted presenta candidato no sea presidente o no sea alcalde, y tienes que buscar otro, ¿no? ¿Qué haces con el resultado de las primarias? ¿Dónde pones al candidato que han elegido todos? Entonces, una democracia parlamentaria genera disfunciones, pero además lo que está generando en los partidos son estos hiperliderazgos que en cierta forma pues marginan a las minorías, puesto que todo acaba siendo monolítico, ya que la legitimidad no está en el Congreso, sino está en las primarias, y cuando cambias la legitimidad de origen, pues efectivamente el funcionamiento de la democracia comienza a tener disfunciones. Y entraba dentro de sus cálculos que no hubiera ni una sola mención al señor Ábalos, a Koldo, como si Ábalos nunca hubiera existido, aunque solo hubiera sido para que alguno de los oradores pues no sé, se hubiera disculpado por haber elegido mal al secretario de organización anterior al que hay ahora, ¿no? Por estar ahora imputado en el Tribunal Supremo y todo lo demás. O forma parte de la convención de un partido político que no se puede mencionar ningún asunto que, digamos, empañe la trayectoria reciente de ese partido. Bueno, yo siempre que he participado en muchas asambleas, pero ya no solo en el PSOE, sino incluso en la universidad, bueno, esto de compañero, voy a hacer autocrítica, y al minuto siguiente estás criticando al de enfrente, ¿no? Es algo como muy habitual, me refiero, ¿no? Tampoco vi en las convenciones del Partido Popular que hablaran en algún momento de Bárcenas o de otra gente, ¿no? Es decir, que los partidos políticos,
bueno, pues solemos ver muy bien los defectos de los demás y nos gusta a veces mucho ver los defectos propios. Esto es propio seguramente de las organizaciones políticas. Cuando Bárcenas, acuérdese que la reacción del PP no fue en el Congreso, porque no tenían Congreso en ese momento, pero sí en Génova 13, la reacción fue salir toda la plana mayor del partido en una foto de familia para decir hay una causa general contra el PP, porque Garzón, creo recordar que era Garzón, había ordenado unas detenciones, ¿no? Una causa general contra el partido, vienen a por nosotros, algunos jueces que están significados con la izquierda, en fin, todo aquello lo escuchamos cuando Bárcenas, de verdad. Desafortunadamente, en eso los partidos políticos a veces nos parecemos demasiado, y yo creo que no es bueno para los ciudadanos y ciudadanas, porque es que al final, cuando uno hace esas cosas, tiene que pensar en el que te está escuchando, ¿no? Y la gente es bastante más inteligente de lo que a veces se presupone, y aunque es verdad que puede haber gente que compre los argumentarios, y siempre hay un porcentaje de gente de la sociedad que, bueno, por diferentes razones acaban comprando los argumentarios, sí que hay una mayoría de gente, especialmente los más moderados, que son los que realmente acaban decidiendo las elecciones y acaban escuchando mucho más con interés los argumentos, muchas veces no ideológicos. Me refiero a un votante moderado que puede votar un partido u otro, tanto que el combate izquierda-derecha suele prestar muchas veces atención a cuestiones como el debate territorial, la corrupción, que eso no es ni izquierdas ni derechas, que tiene que ver con otros factores, ¿no? Bueno, pues hoy, por ejemplo, sabemos en las encuestas del CIS que prácticamente el Partido Popular le saca más de 10 puntos al Partido Socialista entre los votantes de centro, y eso muchas veces tiene que ver con este tipo de comportamientos, ¿no? Que cuando tú no estás ante un argumento ideológico, sino que estás ante un debate que se sale del eje izquierda-derecha y tienes que hacer unos planteamientos, pues la gente te escucha con atención, y especialmente los que deciden elecciones y no atienden a los argumentos o argumentarios de los partidos son los que están más atentos a todo esto, ¿no? Por eso a veces es contraproducente. Yo creo que en la vida uno no siempre acierta, también se equivoca, que si te equivocas no pasa nada por reconocerlo, por disculparte y por decir que no va a volver a pasar. Es decir, hacer ese tipo de hilo conductor donde uno pues reconoce si algo lo ha hecho mal, que se ha equivocado y que va a poner todos los medios posibles para que no vuelva a suceder. Desafortunadamente, en la selección de personal en los partidos, en todos, pues no se acaba de poner los medios necesarios. Es una de las, entre comillas, peleas que llevo más de 20 años escribiendo en muchos sitios sobre la selección adversa en los partidos, porque gente equivocada o por motivos equivocados llega a determinados sitios y no se acaban de poner los suficientes cortafuegos. De ahí volvemos al inicio de la conversación, porque a algunos nos interesa bastante el tema de la organización interna de los partidos, que no acaban de salir o cambiar en muchos aspectos. ¿Y en el PSOE de Aragón qué va a suceder? Está la batalla abierta. Contado que el Heraldo abre hoy con esta noticia que dice que la alcaldesa de Ejea de los Caballeros ha renunciado o ha declinado la invitación o la oferta que le hizo Pilar Alegría para tener un puesto en el Comité Federal, y que ha reiterado su lealtad a Lambán. Y veo que dice que esto ha generado un gran revuelo en el PSOE de Zaragoza. No sé qué información tiene usted a este respecto. Bueno, la verdad es que el PSOE de Zaragoza es una cosa, el PSOE de Teruel es otra. Es verdad que yo, hablando con los compañeros de Teruel, éramos 7 de los 1.100 y algo. Digo, casi tenemos que ir identificados, no sé si con algún tipo de vestimenta tradicional o algo, para que vean que también hay federaciones pequeñas a los cuales también existimos y que también nos gusta opinar, porque la verdad es que no nos tiene muchas veces en consideración. Es decir, como somos tan pocos, nadie nos atiende ni nos pide opinión, pero bueno, la verdad que a mí, viendo cómo funciona la organización, y por ejemplo al inicio, yo me sentiré muy satisfecho si son los militantes del PSOE de Aragón los que deciden a su líder y a su dirección. Yo creo que es lo que tenemos que intentar trabajar todos, ¿no? Que nadie tenga la tentación que desde un despacho de Madrid nos diga a los militantes de Aragón lo que tenemos que hacer, sino que yo me sentiré muy satisfecho. A partir de ahí, estoy muy acostumbrado a estas preguntas, ¿no? No solo como, digamos, miembro del Partido Socialista, sino como sociólogo. ¿Qué va a suceder? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a suceder, no tengo ni idea. Aún no sabemos quién se va a presentar, es decir, que bueno, ojalá vayan bastantes compañeros den el paso al frente y quieran asumir la dirección del partido en un momento, bueno, pues complicado, porque estamos en la oposición y tenemos ahora mismo a un gobierno del Partido Popular pues que está bastante asentado y que no va a ser fácil, en fin, ganar unas elecciones, o sea que tenemos un duro trabajo por delante aquí en Aragón, y ojalá pues haya compañeros y sobre todo, como digo, que los militantes de Aragón tengan esa capacidad de elegir con libertad a quien quieren que sea su futuro líder. Para mí es lo más importante, y sobre todo que la persona que asuma la dirección aquí pues venga porque se cree el proyecto de Aragón, es decir, que venga justamente para defender a los aragoneses y aragonesas y para asumir la dirección con vistas a ser el próximo presidente de Aragón.
Entonces eso también me parece muy muy importante, ¿no? Que aquel que quiera liderar o aquella que quiera liderar el proyecto político pues esté convencida que es lo que quiere hacer en política, que quiera que su deseo realmente sea el secretario general de los aragoneses y aragonesas, de socialistas, porque es su proyecto, es decir, liderarnos aquí para volver al gobierno, ¿no? Entonces, si se dan las dos pautas, yo ya me sentiré bastante satisfecho. Urquizu, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga buen día. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.